A partir del 24 de marzo de 1976, la Escuela de Mecánica de la Armada se convirtió en un centro clandestino de tortura y exterminio, en un símbolo del horror. Con el retorno de la democracia, se creó la Comisión Nacional por los Desaparecidos, CONADEP, que investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar. Durante 280 días, miembros de la CONADEP recorrieron todo el país en busca de testimonios de sobrevivientes, de familiares, de represores y de los edificios utilizados como centro de detención. El resultado de toda esta investigación fue entregado el jueves 20 de septiembre de 1984 al entonces presidente Raúl Alfonsín. El informe final, de varias carpetas, registraba la existencia de 8.961 desaparecidos y de 380 centros clandestinos de detención. Hoy, a poco más de 32 años de la creación de la CONADEP, el vicegobernador Daniel Salvador realizó una recorrida por la ESMA. Salvador fue secretario de la CONADEP y en esta última entrega nos cuenta cómo fue trabajar con Eduardo Rabosi, quien ocupara más tarde el cargo de subsecretario de Derechos Humanos bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. El doctor Rabosi, más allá de sus conocimientos jurídicos y su extraordinaria vocación democrática, una persona de bien, amable, llegado con toda la gente, siempre una predisposición excelente y bueno, en sus conocimientos de la justicia, aparte era de la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto de los que permanentemente estaba y fue una parte fundamental en todo el armado, en todo lo que era la organización, en resolver los temas diarios que había que resolver, así que tuvo sin duda un rol protagónico y para todos fue una enorme satisfacción cuando, terminada esa tarea, el gobierno democrático decide crear lo que en ese tiempo fue la Subsecretaría de Derechos Humanos y que el primer subsecretario haya sido el doctor Rabosi. Me parece que fue un acto primero de un merecimiento total, que nos sentimos todos muy reflejados y era la clara demostración de que había una voluntad y una continuidad de que esa política se siga llevando adelante, que no era cerrar una etapa, sino que en definitiva fue abrir una etapa de esa subsecretaría que después se hizo secretaría y que bueno, que encuentra en el doctor Rabosi los pilares fundamentales de ese armado. En aquel momento, cuando escuchamos al fiscal Estracera y aparte con todos los aportes que en el medio se habían hecho, pero cuando vimos que él tomó como base el informe y todo el desarrollo que hizo y esa extraordinaria alegato final donde incluso hace esa referencia al nunca más, cuando dice que él renuncia a ser original y dice, señores jueces, nunca más, por lo menos en mí, estoy absolutamente, con algunos posteriormente lo hablamos, fue un impacto tremendo, porque era tomar ya una dimensión, ya no solamente en lo que era el informe, como la verdad que de lo que nosotros habíamos hecho, sino que la justicia misma estaba trabajando sobre ello. Y cuando, después de esa extraordinaria presentación del doctor Estracera, los jueces, en una demostración de compromiso, de valentía, pero con criterio jurídico, porque ese fue un juicio donde se dio lugar a todas las garantías constitucionales de las leyes, el debido proceso, la alternativa de la defensa, de que no haya preconstituida prueba y que en ese marco de absoluta legalidad se haya llegado a condenar a los que fueron responsables de esas juntas militares. Bueno, me parece que fue el logro mayor, la satisfacción personal, pero que queda muy la satisfacción de un país, la satisfacción de un país que había tomado conciencia de lo que había ocurrido, que se había hecho cargo de un compromiso, de algo que no podía dejar de pasarse si se pensaba en el futuro, y ahí ya no era ni la CONADEP, ni los jueces, ni siquiera
el doctor Alfonsín, sino ya un pensamiento de que se había dado un paso gigantesco como país a la consolidación de la democracia, de las instituciones como único mecanismo para que se pueda avanzar. Fue algo tan sistemático, lo que era la característica, tanto desde la manera que se buscaba a la gente, como se los tenía clandestinamente, las terribles torturas, y después ya era el robo de bebés, que en una primera etapa eran testimonios. Cuando empezamos a escuchar esos testimonios, ya todo parecía inverosímil. Eso parecía en algún momento más inverosímil, y cuando ya se vio que era todo parte de una trágica y tremenda realidad, todo eso sinceramente fue impactando. Cada cosa generaba ya como superar lo peor de lo que uno se podía imaginar. En el caso mío, ese tipo de testimonios, el haber participado en exhumaciones, también fue un impacto tremendo, porque la verdad que eran cosas que uno no se les hubiese pasado jamás por la cabeza. Y frente a eso, la alternativa de lo que había significado el sentido de la tortura, que es una especie de la búsqueda de la muerte anímica, donde uno, a partir del efecto de la tortura, eso por lo menos es lo que se busca. La verdad que no tendría ninguna diferencia con ese tipo de logro entre lo que es llevar adelante una tortura, una muerte, una desaparición. A la larga termina en ese marco, en ese contexto y con esos objetivos, formando parte todos de una misma metodología. Así que por eso son delitos de lesa humanidad, y por eso son los que no tienen que prescribir, se tienen que mantener en el tiempo, y por suerte es lo que ha ocurrido, y la posibilidad después de sumarnos a los tratados internacionales que le dieron esa característica, porque también en el tiempo del 83 la Argentina no estaba integrada en esos tratados y no existían los delitos de lesa humanidad. Eso también se incorporan a partir de 1983 y es otro aspecto fundamental. Que un gobierno democrático haya tenido el valor y la decisión de enjuiciar al gobierno que acababa de entregar, que se haya dejado sin efecto la ley de imposibilidad de juzgar a los militares, que haya habido condenas reales, verdaderas, sobre aquellos que habían asaltado el poder, y que en el correr del tiempo haya sido una batalla definitivamente ganada, porque después de ese momento hemos tenido distintos problemas, como seguramente seguiremos teniendo, económicos, pueden ser sociales, pero siempre encuentran la respuesta en el marco de la Constitución. Y eso sin duda se debe a esa decisión de haber terminado con la impunidad en quienes daban los golpes de Estado, cosa que en la Argentina era cíclica, era un golpe de Estado, era un gobierno democrático, y no había ningún tipo de sanción, o eran leyes de olvido o las leyes de perdón. Entonces, me parece que eso, y por otro lado, creo que el hecho de decir la verdad, de qué es lo que había ocurrido, por más dura y por más cruda que significó, que se sepa, y que la sepa el común de la gente, que la sepa el país, que lo sepa el mundo. Me parece que ese tipo de juicios de un gobierno democrático, llevados con todas las garantías de debido proceso, sin espíritu de venganza, sino con espíritu de justicia, me parece que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Nuestra esencia es un país democrático, somos una nación republicana con sentido federal, y que aquí los golpes militares habían distorsionado por completo eso. La necesidad de poder recuperar ese sentido, esa vocación, era a través de un gobierno valiente, que tenga la inquebrantable voluntad de que se empiece a transitar por ese camino, y el haber pasado todo lo que pasó la Argentina, lo que vivió y siguen viviendo las familias de tantos desaparecidos, de tantas muertes, de tanta violencia,
de tanta oscuridad, de tanto terminar con la división de los poderes, de no tener un poder judicial independiente. Todo eso nos llevaba a la situación desde lo humano, pero también desde todo tipo, porque fue un tiempo que se entregó al país, que se entregó la economía, que se entregó todo prácticamente a desmoralizar la dignidad de los argentinos. Lo que significa, por lo tanto, la tarea de la CONADEP, el juicio a las juntas y la recuperación de esa vocación democrática es, como se lo definió en aquel tiempo, la vuelta a la vida, que después sean los propios argentinos los que generen las condiciones para estar mejor, para que haya igualdad de oportunidades. Pero eso fue, sin ningún tipo de duda, garantizar el piso mínimo de humanidad. Eso era lo que estaba en juego. Y yo siento que en esa tarea hemos sido parte, no solamente los que fuimos protagonistas por haber integrado la CONADEP, o los jueces, o el doctor Alfonsín con su voluntad, sino los argentinos de todo ese tiempo, desde cualquier lugar. Pero el haber participado de esa generación donde se tomó esa decisión, y el haber logrado que se cumpla el objetivo, que no haya quedado meramente en un tiempo o en un deseo o en un desafío frustrado, sino que se cumpla, porque se cumplió esos objetivos de toda la verdad, se cumplió el objetivo de la máxima justicia, y la máxima justicia en ese gobierno inicial tuvo la virtud de mantenerse, porque después hubo que superar obstáculos, como fue el punto final, y se superó. Pero ya siempre en ese marco constitucional, porque se superó a través de una ley, en un contexto ya político distinto, donde todos acompañan. Entonces, yo tengo la certeza de que eso significó que vamos a seguir con divisiones, seguramente con discusiones, con posturas políticas distintas, pero siempre en un marco de convivencia democrática, gracias a lo que fue esa etapa histórica de la República Argentina. Bueno, estoy admirado de lo que vi, admirado por supuesto de la decisión política de que esto se fortalezca, de tener este archivo, admirado de la pasión con que quienes tienen responsabilidades lo hacen, desde los mayores responsables hasta todo tipo de empleados que vi, admirado por los avances técnicos que veo y desde el punto de vista de un gran orgullo, porque sé que la certeza de que la memoria se pueda guardar de esta manera tenemos garantizado lo que fue el objetivo, por lo menos de algo que me tocó ser parte a mí. En la medida que haya memoria y que esa memoria esté guardada, esté reservada, esté siempre dispuesta a ser mostrado, es donde vamos a tener sin duda cumplido ese objetivo de que haya democracia para todos los tiempos y que todos aquellos que pusieron un granito de arena para que esto se haga realidad en distintos ámbitos, ya no solamente en la CONADEP, en los exiliados, en las vidas de cada uno, en tantas cosas que tuve la oportunidad de ver en estos archivos, me parece que es la mejor manera desde ese lugar, desde el archivo y desde cosas que pasaron, trabajar y consolidar muy fuerte el presente y el futuro de la Argentina. Así que aprovecho para dejar expresado mi admiración y mi felicitación y agradecimiento porque esto siga de esta manera. De esta manera quedó registrado el testimonio del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, en el Archivo Nacional de la Memoria. Así llegamos al final de esta serie de entrevistas que se realizaron en el marco de la recorrida por la ESMA.